face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Sergio Forster. Sí, no, ni Norman. No, estamos en otro carril. Como hombre perteneciente, como miembro perteneciente a la casa, a la Facultad de Arquitectura de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, te damos la bienvenida. Muchas gracias. La verdad que, bueno, vamos a serlo sinceros, uno cuando tiene que entrevistar a alguien o establecer una conversación, también me gusta estar dentro de cómo hacer una obra de arquitectura, en un contexto, ¿no? Y hemos hablado antes un poquito de la génesis, de dónde, cómo era tu formación, cómo fue y tu proceder y cómo llegaste al momento que estás llevando adelante la dirección de arquitectura de la DITELA. Esto es así, ¿no? Sí, director de la carrera de arquitectura. Director de la carrera, sí. Que también hay colegas nuestros allá trabajando, sí, ¿no? Claro. Esto que hablábamos, que Rosario siempre estuvo cerca. Y, Sergio, ¿qué es lo que te convoca por parte de la institución hoy a estar acá en Rosario? En Rosario, bueno, vengo invitado a hacer una presentación sobre los modelos educativos para la enseñanza universitaria de arquitectura y bueno, tenemos una charla sobre eso y veremos cómo funciona. ¿Y cómo está el modelo educativo en la universidad? Porque si no sería muy amplio. ¿Cómo lo ves vos? ¿El modelo educativo en general de la universidad o de DITELA en particular? Me preguntas porque no como... De la enseñanza y la arquitectura. Y me parece que tenemos mucho que trabajar. Digo, me parece que se ha avanzado un montón, se está trabajando en muchos terrenos, están cambiando los parámetros, están cambiando los paradigmas, pero hay mucho que trabajar porque hubo una evolución muy grande, una transformación muy grande, desde problemas sociales hasta problemas tecnológicos, hasta disciplinares. Estamos en otra era y me parece que está bueno aprovechar aquello que nos encontramos en este momento, que es una complejidad bastante alta y hay como muchas universidades nuevas, hay intercambios con otros lugares del mundo, hay mucho desarrollo. Para mí es muy interesante el momento y con muchísima potencia. Espero que entre todos lo estemos llevando bien y fortaleciendo y robusteciendo la enseñanza de la disciplina y la disciplina en sí misma, ¿no? No sé si... Sí, porque en realidad pensaba, a través de una conversación muy pequeña que tuvimos previamente, nuestra formación era en un sentido realmente general, mucho más holístico, que bueno, uno transitaba el taller de proyecto y luego había materias complementarias y uno iba empíricamente con el proyecto, estableciendo hipótesis y refutaciones, iba construyendo también el sustento, digamos, teórico y los principios y los valores por los cuales podía operar. Hoy yo leo, por lo menos, que se ha oficializado las distintas áreas y la injerencia en las distintas áreas con referencia a lo que es la formación. Por ejemplo, hoy está la carrera dentro, por ejemplo, de la universidad estatal, la carrera de investigador. O sea, vos aplicás para ser investigador. Antes no, vos eras docente de una asignatura y si eras docente de una asignatura ibas procesando todo el trabajo dentro del núcleo del área de la cátedra, ¿no? Sí. Este tema de la especificidad, si se puede nombrar de esta manera, vos corregime, porque uno tiene que ver más, es un docente que comparto mi vida con el medio productivo constantemente, tú lo has hecho, bueno, según las adopciones a veces lo volverías o lo harías nuevamente o lo llevas a unas elecciones. Pero ¿cómo es esto se lleva adelante en todo este artefacto que se está construyendo con respecto al proceder proyectual, empírico y la investigación sistematizada sobre lo que es arquitectura y la formación en la arquitectura?
Es una pregunta grande, compleja, es un tema complejísimo. Puedo empezar a intentar algunas respuestas, algunos pensamientos. Porque para mí... No, porque yo tengo, por ejemplo, 27 años de docencia en la UBA. Y los 27 años de docencia en la UBA tuve como muchos espacios y mucho lugar de investigación dentro de la universidad misma, tanto en la maestría de diseño arquitectónico, como tuve una cátedra de teoría como 13 años, y también me presenté a proyectos de investigación específicos, y todavía no estaba este aparato tan construido que vos estás diciendo. Y ahora estoy en DITELA, que la Universidad de DITELA, yo soy profesor investigador de DITELA, con lo cual los profesores investigadores soy full time de DITELA, entonces yo tengo que investigar en sí mismo porque soy profesor investigador, y aparte porque me interesa, no es porque tengo que investigar, digamos, me invitan a ser profesor investigador porque investigo y porque trabajo en esto. Y no está tan separado en DITELA y no existe este hiperaparato que vos me estás mencionando, y por ejemplo la relación entre la diferenciación entre materias técnicas o materias proyectuales no está tan diferenciado ni tan escindido como en otras universidades. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en DITELA tenemos profesores que dan materias técnicas y al mismo tiempo dan proyectos, o construcciones y proyectos, instalaciones y proyectos, o yo doy una materia de teoría y una materia de proyecto. Casi todos los profesores que estamos en un área estamos en otra también, y nos parece que una manera interesante de hacer un intercambio y de generar una nueva potencia en esto. O sea, en DITELA, por ejemplo, no está tan escindido esto que vos planteabas, o por lo menos que entendí que vos planteabas. Lo planteo bajo el punto de que tengo el temor de que se construya de esa manera, se termine consolidando de esa manera, porque es una nueva estructura. Es más, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura de Rosario cambió su plan en el año 2008 y clasificó perfectamente, digamos, en un grupo de asignaturas por áreas, y llegamos a lo que es el proyecto final de carrera, en el cual, en teoría, lo que dice el plan académico, el alumno debe involucrar concretamente con su ejercicio la competencia de todas las áreas, como si en realidad las áreas no fuesen acompañando la formación de forma permanente, claro. De forma permanente. Yo tengo esa imagen que es todo permanente y es conjunto, no veo esa separación. Y entiendo que pueda estar perfilado para ese lado, me gustaría creer que no, y que es toda una relación conjunta y compleja, digamos. Yo hice investigación incluso desde proyectos de arquitectura construidos y específicos. Yo trabajé, no sé, hace un par de años en Tecnópolis. Ese es un valor para mí fundamental, que hay que rescatar en lo que yo considero, ¿no? Sí. Y con esto no quiero decir que lo que esté construido sea más tengan más valor o más potencia que aquellas investigaciones que no estén construidas, para nada. O sea, me parece que hay distintas formas de investigar. O sea, hay gente que investiga en forma más teórica o más proyectual, incluso sin una producción material hecha, y no me parece ni que tenga ni más ni menos valor que aquel que construye y está haciendo investigación en la construcción. Lo que también sería ridículo que el que construye y esté investigando no tenga un valor de investigación en sí mismo. O sea, nos hemos dedicado cientos de años, no sé si cientos de años, pero muchos años y mucho tiempo a producir obras, y en la cual había un montón de componentes investigativos, y en ese sentido DITELA reconoce bastante esto, porque no genera una distinción, y que no tendría un valor una obra construida como investigación, para nada. O sea, sí, para que sea investigación tiene que tener algún tipo de conocimiento más sistemático, organizado, tiene que tener una postura atrás, una defensa de los motivos o las formas por los cuales se llevan a cabo, o la metodología del proyecto. O sea, la investigación requiere una serie de campos, me parece, de algún tipo, pero no necesariamente tiene que ser un campo cerrado, abstracto, para nada, pero sí tiene que tener una lógica y una defensa. O sea, como que de alguna manera se pueda construir una otra investigación, una próxima investigación sobre las investigaciones existentes. Esa lógica me parece que es difícil que no esté, pero me parece que puede estar perfectamente en las obras construidas, y tiene que estar en las obras construidas, debiera estar en las obras construidas. O sea, que me recordás un juego a partir de una frase, ¿no?, conocida universalmente, por lo menos en el campo, digamos, universalmente en el campo de la arquitectura, que decíamos con un catedrático de los dos catedráticos que yo siempre admiré de esta facultad, que uno era Ernesto Yacuinto, que decíamos,
la arquitectura es el arte de construir, si previamente hubo proyecto, es decir, si hubo un pensamiento previo. Totalmente. Quizás vos te me adelantaste en la pregunta, en el sentido, digamos, crítico específico sobre la obra construida. Yo quería referirme sobre justamente si vos pensás que puede haber investigación sin proyecto, es decir, porque bueno, te lo dejo pensado de esa manera y ya me lo has contestado. Si yo no iba específicamente, uno después, bueno, decir, en lo general considero que se puede investigar a partir del proyecto y justamente las opciones, digamos, frente a un mismo problema, el abanico de respuestas que te dan diferentes proyectos frente a la misma pregunta, habilita justamente a establecer hipótesis, conjeturas, refutaciones y armar. De hecho, en la cátedra donde yo trabajo aquí, nuestro ex jefe de cátedra, el doctor arquitecto Aníbal Monide, trabajó durante su proyecto de investigación con ejercicios propios realizados en la cátedra y lo llevaba luego con un formato de proyecto de investigación a aplicarlo en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y ahora, cambiando un poco la óptica, ¿te interesa venir a Rosario? Ay, me encanta venir a Rosario. ¿Por qué a los porteños les gusta Rosario? Porque siguen viendo un río. Pero acá en este río se puede comer asado, es por eso. El río Paraná lo queremos, se puede comer pescado. Claro, llegás y en 10 minutos anclás. No, aparte la escala de la ciudad es totalmente diferente y está más abierto. A mí me encanta venir, no sé. Sería difícil explicar del todo. Aparte tengo amigos y conocidos y gente que trabajo y con quienes hemos pensado juntos y hemos hecho colaboraciones de distintos tipos, académicos, institucionales, de investigación, o sea... La verdad que estoy muy conectado, he venido muchas veces y me da mucho placer venir y más allá del pescado, porque, el pescado que nos comemos, comerse un pacuno, pero por eso está bien. También un colega charlábamos sobre esto y parafraseamos en un diálogo entre portugueses y españoles. ¿Por qué? Porque se dice que un portugués en España es foráneo, no un extranjero. Bueno, al porteño le ocurre eso, ¿no? Llega, pasa la circunvalación y si bien sabe que no es de aquí, en realidad se siente muy a gusto con los usos y costumbres. Yo me siento muy a gusto, la verdad me da mucho placer. Es interesante lo que vos decís justamente de por qué, que es más allá, digamos, de estas cuestiones de lo cotidiano y ya te digo, de los usos y costumbres, y de lo que tiene que ver con el río y todo lo demás, que decimos, bueno, estoy con colegas y intercambio y hay un pensamiento y hay una... ¿Por qué? Porque Rosario, se sabe en la historia que no tiene una fecha de fundación, que se hizo en su propio hacer, que tiene que ver mucho, digamos, con el trapicheo, con su puerto, y que tenía que ver mucho, digamos, con lo barrial y la calle, y parece que, digamos, siempre se quedó circunscrito en una bohemia y no en una construcción, si se quiere, más rigurosa del pensamiento. Y lo que vos estás diciendo es otra cosa, es como que Rosario logró armar una vuelta y fue más allá de la bohemia, en la bohemia bien entendida, ¿no? Pero hay mucha gente muy interesante que piensa bien, trabajan bien, hay arquitectura ni hablar y hay obras. ¿Te animarías a decir no, tampoco, no me pongas en el compromiso de ese tipo, porque siempre el problema es que te olvidas algo uno y siempre quedas mal, pero hay mucha gente de muchísimo valor y en la universidad sin duda y en la calle también. Y hay obras interesantísimas y también hay obras de arquitectos afuera que han traído también. Hay muchas cosas que se han hecho y me parece que están muy interesantes. ¿Lo ves activa la ciudad entonces? Muy activa y muy activa intelectualmente. Siempre la vi muy activa intelectualmente y yo siempre tenía mucho intercambio y muy rico con Rosario de esto. Me acuerdo la primera vez que vine a la Cátedra Gali, yo no me acuerdo, de los 90 hablamos, desde entonces siempre ha sido un lugar de mucha energía, mucha potencia productiva y de pensamiento. Y de intercambio muy fuerte. En ese momento todavía no estaba en Ditela, estaba en la UBA y trabajábamos muy bien en conjunto. Siempre me pareció que hubo esto. O sea, pero no sé, yo lo relaciono un poco esto que vos me decías antes de los proyectos de investigación, que en los proyectos, si muchos proyectos separados después podían presentarse como un proyecto de investigación, aunque no estuvieran como en una primera instancia preparados como una investigación en sí misma, como si fue... No, al revés, sino que dentro de un caso de estudio vos tenés un abanico de posibilidades
en las distintas propuestas proyectuales. De ese, como que vos armás un mosaico de respuestas, pero una misma pregunta. Ese es el caso de estudio. Y luego, la investigación es la sistematización de lo que ya exactamente, pero a partir de lo realizado. No habla sobre lo abstracto en sí mismo o lo generalista, sino es un método más empírico, un poco a lo Popper, ¿no? Se construye el aprendizaje a través del hacer. Claro. Teoría y propuesta, digamos, hipótesis y refutación. Sí, para mí eso es por lo menos yo lo llamo proceso estocástico, ¿no? Que es un proyecto que en realidad como se tiran flechas como para probar cosas y después se arma un pensamiento sistemático para entender cuál dio el blanco, cuál no dio el blanco, y que esa post-racionalización es consistente y puede generar consistencia investigativa sin ningún lugar a dudas. ¿Y vos estás dentro de ese pensamiento, digamos, o intención? No, en algunos casos sí. Yo tengo, en este momento estoy en un pensamiento un poco diferente, más bien evolutivo, de interacción de información más compleja en todo caso, pero sí los procesos estocásticos se usan en todo tipo de investigación, o sea, no todas las investigaciones están prefiguradas al principio, todo lo contrario, o sea, lo que es interesante es constituir a los investigadores, a la investigación y al proyecto mientras se va haciendo, en el sentido que no es lo mismo que un proceso estocástico que se tiran flechas y después se entiende, sino que a mí me interesa el proceso evolutivo de crecimiento, de aprovechamiento mutuo, de colaboración continua, ese tipo de problemas me interesan, que se transforman en el tiempo, que no los podés pensar en la primera instancia, empezás y a medida que vas avanzando construís el proyecto. Me parecen mucho más interesantes esos proyectos que un proyecto que esté del principio determinado, porque si sabes el resultado, ¿para qué investigas? O sea, la gracia en la investigación me parece que es que no se sabe a dónde uno va a llegar. Y la construcción de eso, entonces hay como distintos métodos y distintas mecánicas de producir conocimiento a través de la investigación en distintas formas de trabajo. O sea, por eso el proceso estocástico es uno de los tantos que hay, pero yo estoy más por imaginarme la creencia absoluta que los proyectos son procesos evolutivos complejos y que es un aprovechamiento mutuo, como se sabe, el ser humano, todos los animales tenemos ojos y cómo llegamos a los ojos, que estaba la luz antes, no es que el ojo se inventa de la nada, sino que son miles de años de transformación, de aprovechamiento de partes, de intercambio de información, o sea, proyectos más complejos son, me parece, y que se producen en el tiempo, no tengo ninguna duda de eso, pero eso es como yo estoy pensando el problema. Pero y ya que lo estás pensando así, ¿qué es este inicio o esta figuración a través de, voy a nombrar una palabra, un sustantivo, el empleo del diagrama? Sí. El empleo ¿Por qué yo googleo Sergio Foster y me salen, en vez de edificios o arquitectura, digamos, de lo racional y tangible, de lo concreto, imágenes que estamos acostumbrados, me parece una serie de diagramas. Lo primero que me aparece en la web son los diagramas. El mundo loco de internet no lo podemos entender tan claro, pero sí, trabajo con muchos diagramas, trabajo con información, que ahora te puedo contar. ¿Cuál es el significado del diagrama en la estructuración de un trabajo proyectual? El diagrama, o sea, se utiliza y se utilizó y ya hasta casi pasó de moda de muchas formas totalmente diferentes y no hay una única manera de verlo. Para mí es un instrumento, una herramienta de pensamiento muy potente que en realidad nos permite como compatibilizar de alguna manera información de diferentes niveles lógicos en una misma superficie de trabajo, o sea, como poder generar un campo en donde tal vez problemas económicos o problemas climáticos con problemas proyectuales específicos o de forma se vayan relacionando unos con otros y digamos el diagrama nos permite poner como distintos, digamos, por ejemplo, no sé, mi tesis doctoral tiene que ver con el comercio informal en los mercados en Bolivia, en La Paz,
y en realidad yo estaba pensando con problemas de la complejidad y cómo pensás la relación entre los productos que se venden, el problema social de las cholitas, cómo viven o en dónde se relacionan, o cómo son los problemas de los silos y las familias que se organizan, más problemas de relaciones con la mafia, con el tránsito, con la altura, digamos, un montón de cosas que son de niveles lógicos totalmente diferentes. La herramienta del diagrama nos permite juntarlo, relacionarlo, mapear las situaciones, cuantificar cosas que antes no podíamos cuantificar y ver cómo se afecta, son como mapas que a su vez generan submapas y vamos como descubriendo cosas que no las podríamos haber descubierto sin eso. Entonces, y aparte, bueno, ni hablar que ahora en la era más digital, las herramientas que tenemos son mucho más potentes para poder trabajarlos, para poder cuantificar, para poder afectar una cosa con otra. Y entonces, ¿Y por qué estás cansado o por qué dijiste, no, mira, ya en realidad ya fue lo del diagrama? No fue, yo lo sigo utilizando, me parece lo que siempre pasa en estas cosas es que, viste, las modas arruinan todas las cosas. Entonces, como una cosa se pone de moda, todo el mundo la utiliza, y no es que está mal que todo el mundo lo utilice, me parece que son herramientas interesantes, está bueno que todo el mundo lo utilice, pero se bastardean bastantes, entonces después no está claro qué proyecto es qué, ni cómo se hizo cada cosa, entonces alguno lo agarra medio superficialmente y lo que plantean es muy superficial. La pregunta es cuando el proyecto es consistente, realmente trabajado, o sea, el diagrama en sí mismo no tiene ningún valor, sino es como la arquitectura en sí mismo, si no sabes manejar, no sé por qué está bien o está mal, no está bien porque se haya trabajado con diagramas o no está bien porque se haya trabajado con ninguna otra mecánica o metodología de proyecto o con una herramienta. Es como decir, por trabajar en una computadora es un buen proyecto, no, digo, o es interesante o es una investigación, no, para nada. La pregunta es cómo se utiliza y a partir de eso qué sale, ¿no? ¿Qué gran consistencia tiene? Y tu interés por esa, como vos lo has anunciado, como metodología, ¿viene desde tu participación en institutos o en universidades en Estados Unidos? ¿Nace desde ahí? ¿Lo venías trabajando anteriormente? Estuviste trabajando en Arizona, ¿no? Sí, estuve trabajando en Arizona con Claudio Bexton, la verdad me invitó hicimos un programa... ¿Hay en paisajes eso? No, hicimos trabajos urbanos, también bastante trabajos urbanos, lo hicimos en Buenos Aires con alumnos de allá y después yo dirigía... Digo, porque el pensamiento arquitectónico académico en Estados Unidos le ha dado a la preponderancia en la última década del diagrama, en la génesis de entender Esto que yo te digo es casi anterior a toda esta época de Arizona y claro. toda la historia. Digamos, nosotros estábamos dando clases en Solsona, la UBA, o sea, yo estaba dando clases en la maestría. ¿Desde ese momento? Sí, ya estaba trabajando con ese tipo de problemas. Un tiempo antes había estado trabajando ya con Ciro Nasle, mucho antes del diagrama, después él se fue a Columbia y estuvo con Jesse Reiser trabajando y a partir de eso después hicimos un concurso juntos. Pero hoy vi los diagramas por primera vez, pero era bastante coherente con el tipo de pensamiento que estábamos haciendo antes. O sea, yo me acuerdo que con Ciro planteábamos mucho antes que saber que existía un diagrama, no sé, el ejercicio que hacíamos en Solsona, no sé en qué año es, no me quiero acordar. Pero, no hace falta decirlo. Es hace muchos años, no sé, me acuerdo que le dábamos un trabajo a los alumnos, que le hacemos un encargo, bueno, como un programa, pero el programa no tenía sitio. Entonces después le agregamos el sitio, después le agregamos la orientación, después le agregamos programas específicos, por ejemplo, que era vivienda, qué cantidad de vivienda. Le íbamos agregando todas las clases una información y los chicos tenían como un enfoque incremental. Sí, los chicos tenían que recibir esa información, ver qué modificaba esa información del proyecto y aplicarlo al proyecto. Y aquel proyecto no se modificaba por ese cambio, es que no era sensible a la información que le estábamos dando. O sea, el problema de la información... ¿Te acordás qué nivel de nosotros dábamos el nivel 2. En el nivel 2. Yo era junto de 2 en aquel momento. Y, digamos, con el problema de la información, yo vengo, no sé, como mucho antes de los diagramas, yo leía a Bateson, y Bateson, que es un tipo que revolucionó, es un biólogo, que revolucionó todo, ¿no? Desde la biología, revolucionó la teoría de los sistemas o el problema digital o el psicoanálisis, se ha revolucionado todo con sus teorías. De ese momento siempre hablamos de información y me parece que todavía la era de la información no estaba tan
asentada como está ahora. Ahora es evidente que estamos en la información, de la era digital, etcétera, pero en aquel momento no era para nada claro, y la problemática de la información fue muy potente para trabajar arquitectura sin diagramas, antes de saber que los diagramas podían ser una herramienta. Por eso digo, la importancia no es el diagrama. Lo tomamos como algo implícito. Sí, no, explícito. O sea, justamente lo que queríamos hacer era explicitar la información. Sí, pero digo, previamente se trabajaba, de decir, bueno, implícitamente se está trabajando con una posibilidad de que luego, bueno, se ha sistematizado, cuando digo sistematizarlo, es decir, convertirlo en una metodología, con lo cual le das rigor y lo compatibilizás dentro de un proceder. Claro, pero por ejemplo, no, a mí, yo te lo digo para ver si se redondea esto que estaba intentando decir, que es... Bateson plantea en un momento que el ser humano solo percibe diferencias, ¿no? Que el tacto, los ojos, el oído, el gusto, todo, si no, lo único que percibís es diferencia, o no sentís hasta que percibís el borde, no sentís una diferencia entre lo mismo y lo mismo. Entonces acá hay un borde, un cambio, y entonces el problema de la información, que él lo plantea como que es una noticia acerca de una diferencia, es cuando por primera vez yo digo, pará. Entonces todo lo que nosotros percibimos son cambios y todo lo que percibimos son informaciones. Entonces ahí entendí que era una información, y a partir de eso me parece que empezamos a trabajar en arquitectura. Yo empecé a trabajar en arquitectura de una manera totalmente diferente como lo hacía antes, porque era como mucho más explícito toda la problemática, era mucho más claro lo que teníamos que entender, lo que no lo entendiéramos todavía en aquel momento, ¿no? Entender cómo percibías las cualidades de las cosas, que las cualidades de las cosas se podían describir, que podía haber una modalidad descriptiva en donde podíamos encontrar las diferencias entre las cosas y reconocerlas como de una nueva manera no conceptual. O sea, como en ese momento empezamos a pensar cómo desarticular el pensamiento conceptual. Porque el pensamiento conceptual es muy rico, muy potente, muy útil, pero es muy limitativo. Entonces lo que tratamos de hacer es justamente abrir ese pensamiento conceptual en las informaciones y en las cualidades internas que tenían las cosas. O sea, no decir que esta es una mesa, sino decir qué cualidades tiene este artefacto al cual podemos llamar mesa. Cuando lo llamamos mesa lo arruinamos porque es una mesa y se pierde las cualidades que tiene. Entonces yo lo que la información es una superficie de tanta medida, por tanta altura, con tanto espesor, de tal calidad, de terminación, de tal forma de sujetarse entre sí, de sostenerse en el piso, de problema estructural, digamos. Todas esas cualidades que este elemento tiene son informaciones que son variables. Entonces en este momento se está trabajando la arquitectura hoy, está trabajando por sistemas de variables y diferenciación en muchos casos. Y me parece que es un tema muy interesante, porque si no, no se puede entender qué es lo que estamos haciendo, si no es puramente intuitivo. Entonces, no es que tenga nada contra la intuición, es una forma clara de producir y de pensar, pero nos perdemos una potencia enorme si es la única manera que tenemos de operar. Entonces es increíble, porque cuando vos describías sobre la forma de interpretar el objeto con el cual uno se hace una lectura, es el modo con que Ernesto Giaquinto nos enseñó historia de la arquitectura, y es la persona por la cual yo en tercer año entendí que mi vocación era la arquitectura, no era a través del trabajo del taller. Mirá, en esta serie de causalidades que veníamos hablando antes, y te lo digo, es realmente sorprendente y grato haber intercambiado contigo, en realidad más que intercambiado, haberte escuchado, ¿no? Porque quizás más tarde vamos a intercambiar algún momento, pero seguro que la institución algo te tiene armado y orquestado. Pero Sergio, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Espero, a vos. bueno, que ahora en tu charla que vas a dar, el auditorio te pueda sacar, digamos, pueda analizar de la misma manera que yo te estuve acá escuchando, y que me ha dado la posibilidad de Arquitectura Investiga de entrevistarte, porque un momento espontáneo en donde uno no se recrea, sino que se alimenta. Así que, un placer la invitación y un placer estar acá. Muchísimas gracias por todo. Un gusto. Buenísimo.